Bendito Dios y Padre, te alabamos y te adoramos y bendecimos tu grande nombre. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro. Eres incomparable, inigualable, y grande eres en misericordia. Lento para la ira es nuestro Dios. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu nos alumbre a través de tus sagradas palabras. Danos entendimiento, Señor, y sabiduría para poder comprender tu voluntad y tu corazón, pero sobre todo vivir la palabra, para que produzca en nosotros cambios, transformación de corazón, pero también porque es medicina en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Dios, por esta palabra que es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos, el nuevo tema número 15, el gozo del misionero. El gozo del misionero. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4, del 1 al 7. Nosotros ya miramos varios temas, bastantes, son 15. Pero empezando el capítulo 4, que es el último capítulo, últimamente nos habló Pablo, el misionero de Cristo, ejemplo de crecimiento, de la importancia, ¿verdad? De la importancia del crecimiento, de la madurez en la vida del cristiano. Es de suma importancia que nosotros como cristianos crezcamos, maduremos. No podemos, no debemos quedarnos sin este crecimiento. Habrá un problema entonces muy serio cuando no hay crecimiento. Y pues esto nos lleva a que obviamente es pecado, rebeldía, estancamiento, por una razón. La voluntad del Señor es que todos sus hijos crezcan, y su voluntad es que crezcamos sanos en todo aspecto. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y crecía, dice, en el favor de Dios y con los hombres. ¿Recuerda? Es lo que dice la Escritura. Jesús creció, mis hermanos, sano. Pues esa es la voluntad de Dios para nosotros, que crezcamos en sabiduría, en conocimiento, en estatura, en favor con Dios y también con los hombres. Qué bonito, ¿no? Poder crecer con el favor de Dios. Y por eso es bien de suma importancia aprender, mis hermanos, a aplicar la Biblia para poder crecer. Dice que Apolos, dice Pablo, yo sembré, Apolos regó y otros la andan regando, por decirlo. Dice, pero Dios es el que da, ¿qué? El crecimiento. Y el crecimiento sabemos que viene por medio de la obediencia. Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Y cuando se dice obediencia, pues nos habla en todo aspecto. Entonces Pablo nos habló de la importancia del crecimiento de él, pero también nos aplica a nosotros. Después nos habló del misionero de Cristo, ejemplo a seguir, que esa es la meta, para que tú y yo lleguemos a ser, así como Pablo llegó a ser, un ejemplo. Tus hijos, tus vecinos, tu familia, ellos esperan a ver a Cristo en nosotros. Ya la gente hoy en día ya no quiere escuchar mucho el evangelio. Primero quieren ver a cristianos vivirlo.
Quieren ver en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Por eso aquel tema se llamaba el misionero de Cristo, ejemplo a seguir, para que lleguemos a esa meta. Porque hoy en día hay muchos cristianos, en vez de dar un buen ejemplo, dan mal ejemplo. Y para los bebitos, para los que apenas están comenzando, pues el Espíritu Santo sí les permite el Espíritu Santo flaquear, fallar. Eso es normal en un bebito cristiano que acaba de llegar a la iglesia, tiene 1 año, 2 años, 3 años, pero ya cuando tienen más años, ya el Espíritu Santo no nos va a permitir. No nos va a permitir, porque ya sabemos, y al que más se le da, más se le requiere, porque espera que nosotros vivamos aplicando la palabra. Por eso debemos tarde o temprano llegar a ser ejemplos a seguir, que otros nos vean. Impacta más, mis hermanos, tu testimonio, tu vida, el evangelio en ti, que predicándolo. Porque uno puede predicarlo y estar viviendo lo contrario. Hay poquito poder. El evangelio siempre hay poder. Por eso en muchas iglesias donde hay doctrinas todas mixtas, cuando oran en el nombre de Jesús, hay sanidad. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. No es su cristianismo, es poder bajo o detrás del nombre de Jesús. Y Jesús va a obrar, porque su nombre es poderoso. Pero hay personas que pueden estar todas desubicadas y su vida no da con lo que predican. Y eso es triste, porque predicamos una cosa, pero nuestra vida dice otra. No, debemos de llegar a ser ejemplos a seguir. Y el tema de hoy, mis hermanos, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, el gozo del misionero. Déjeme abro aquí mi computadora. Vamos a hablar de este gozo de misionero y también vamos a ver de cómo nos aplica a nosotros. ¿Cómo es que a nosotros nos aplica? Y esto es lo que queremos aprender nosotros en esta mañana. Amén. Tema número 15. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Otra traducción dice así: por eso, mis queridos hermanos, a quienes deseo ver, amados míos, mi alegría y mi premio. Cuando habla de corona, habla de un premio. No está diciendo que nosotros somos la corona literalmente. No, nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Pablo aquí, mis hermanos, en versículo 1, deseaba ver a los hermanos de Filipo. Los amaba, eran su corona, su premio. Esta era su recompensa, mis hermanos. Ver cómo esta iglesia crecía y maduraba en el Señor. Esta era su recompensa. Esta era lo que lo hacía a él, mis hermanos, alegre, contento, gozoso. ¿Usted cree que el pastor de su iglesia local no se va a regocijar cuando los vea a ustedes crecer, madurar, estables, firmes, que están creciendo en un equilibrio, que no se están yendo a otro extremo y que tampoco se están yendo al otro extremo? Porque podemos como cristianos irnos a dos extremos. Te dicen, hermanos, pues vamos a edificar la iglesia, estamos comprando y tú dices, no, pues sí es cierto, y pues me costó mucho mi salvación, la muerte de Jesús,
Y te puedes ir al extremo cuando dices tú, no, pues voy a darlo todo, todo lo que tengo. Vas al banco y sacas todo, das lo de la semana y los niños se quedan con hambre porque tú amas tanto al Señor y lo diste todo. Y luego después viene el de la luz, te la cortan, viene el del gas. ¿Por qué? Porque te fuiste al extremo. Pero también están los que se van al otro extremo, los que tienen semilla para sembrar y dicen, no, pues no hay. Y esos también se fueron al otro extremo. O sea que se quedaron cortos porque no quieren participar con lo que Dios les ha bendecido. Pablo dijo que cada quien diera como o conforme Dios le haya bendecido, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Y a los pastores pues nos da ese gozo cuando miramos a los cristianos sabios, prudentes, obedientes al Señor, a la palabra, encuentran su lugar. Y Pablo, mis hermanos, amaba verdaderamente a la iglesia. Los amaba y deseaba verlos. Y pues esto, mis hermanos, a él le causaba mucho gozo. Cuando dice él, mis hermanos, que eran su corona, si ustedes recuerdan los Juegos Olímpicos de Grecia, que fue donde comenzaron, ahí al ganador se le concedía una corona de laureles. Estaba puesta sobre su cabeza al ganador. Y los filipenses aquí, dice Pablo, que eran su corona. En otras palabras, eran el premio del apóstol Pablo por su labor, por su trabajo en el evangelio. Porque de cierta manera sí lo son. Espiritualmente, la gloria y la honra, y literalmente le pertenece al Señor, no a nadie más. Da gloria a tu nombre, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es a Él. Pero nosotros somos los instrumentos que Dios usa, a sus pastores, sus tutores, sus maestros. Pero encima de nosotros está el pastor de pastores, está el maestro de maestros, y es el Espíritu Santo, el maestro. Él les recordará y les enseñará y los guiará a toda la verdad, conforme a las palabras de Jesús. Entonces, Pablo dice que ellos eran su corona, su premio. Esta corona es una analogía para mostrarnos su verdadero interés y propósito de haber trabajado en las vidas de las personas y ver no solamente la salvación de ellos, sino también su crecimiento en las cosas del Señor. Esto era para él un premio, una recompensa de que su trabajo, mis hermanos, no había sido en vano. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no, el apóstol Pablo entonces amaba literalmente a las iglesias, amaba a los hermanos. Y esto para él, mis hermanos, era una alegría, un gozo de que él había sido usado por Dios, el creador del universo. Dios también te quiere usar a ti. Dios te quiere usar. Pastor, yo no tengo mucho conocimiento. Con lo poquito que tú tienes, ponlo en práctica y te va a dar más. ¿Para qué pides más sabiduría? Alguno, Señor, dame más sabiduría, dame más conocimiento. El Señor le dice, si la poco que te he dado no lo quieres aplicar, aplica lo poquito que tengas y te voy a dar más. Porque ahora sé que eres responsable, ahora sé que quieres compartirlo, que quieres darlo, que de gracia recibiste y de gracia tú lo quieres dar. Eso le agrada al Señor. Entonces, así también nosotros debemos estar alegres, mis hermanos, de poder participar en la vida de las demás personas. Y nuestro premio no debería estar en los bienes materiales, sino en la salvación, en el crecimiento de los demás, en las cosas del Señor, no en lo terrenal. Nuestro gozo, nuestra alegría debe de ser de que tú les estás enseñando como yo lo hago a ti,
tú vas y lo haces a los demás. Y esto es lo que traía gozo a Pablo. Así también nosotros. Esto debería ser, mis hermanos, nuestra alegría, nuestro premio también. Y no estar esperando la bendición de Dios por esta labor. Pues para esto fuimos llamados, para ganar almas para el Señor, para ayudar a la gente, para prepararlos. ¿Para qué? Para la obra de la iglesia de Dios. Yo como ministro tengo una responsabilidad en la iglesia que Dios me concedió por su infinita gracia, y necesito preparar, restaurar, capacitar, habilitar, y todo eso incluye mucho trabajo. Mucho trabajo. Primeramente tiene que haber una disposición del corazón de la persona. Pero ya una vez hay disposición en tu corazón, la palabra de Dios va a hacer su perfecta obra mientras tú tengas disposición. Pero es un proceso largo, simplemente para restaurar. No sé cuántos de ustedes han trabajado en donde se arreglan carros que fueron chocados. Primero le sacan los golpes a puro golpe, y luego después con martillo le dan duro, y luego después le echan una que se llama bando, le echan bando, y luego vienen con una máquina y lo empiezan a pulir con la lija. Y luego después tiene que mirar y echarle agüita y más lija, y a veces más bando, porque acá quedó todavía sumido. Y luego tienes que primearlo al último, primearlo en la primer mano, y luego después ya lo pintas. Es un proceso largo. Es algo, ahora así es nuestras vidas. Y yo como pastor, hay gente que viene bien dañada, bien lastimada. Y luego hay otros que vienen con la mente, pues con muchos malos hábitos. Porque así venimos todos a Cristo, mis hermanos. Cuando ustedes y yo llegamos a Cristo, algunos llegaron con un montón de maletas, 3 matrimonios, otros llegaron con enfermedades crónicas, otros llegaron con el alcoholismo, el cigarro, las drogas. Otros llegaron con la mente toda pervertida, y pues eso hay que reparar y restaurarlos. Y luego después hay que prepararlos, capacitarlos. Es un proceso largo. Esa es nuestra responsabilidad, pero nos causa un gozo, una alegría cuando las personas comienzan a querer servir. Y yo a veces los veo y digo, les falta. ¿Y qué crees que hago? ¿No van a servir o van a servir? Van a servir. Porque es en el proceso que van a ir creciendo y madurando. Si me espero hasta que sean perfectos, no, pues van a tener 180 años y todavía voy a estar esperando. La hermana va a estar disecada ahí, y yo todavía esperando. Nunca. No, es un proceso. Por eso es importante el crecimiento y la madurez, ¿sí? Entonces esto también debe ser nuestra alegría. ¿A poco usted no se pone contenta ya cuando su niño ya sabe las matemáticas, sabe leer, y usted se pone bien hoppy? ¿Sí o no? Se pone uno bien contento. Pues también nosotros nos ponemos contentos ya cuando los hermanitos quieren participar y quieren preparar un tema, un devocional, y luego empiezan a animar a otros, y luego volteas, caray, el hermano está orando por aquella señora, y luego la hermana está dando consejos a alguien, y yo, órale, qué padre, gracias Señor, síguelos usando, dales más, nos causa gozo. Filipenses 4:1, la segunda parte, Pablo les dice, estén firmes en el Señor. Esta palabra firmes nos habla de permanecer en una posición. Así, mira, manténganse firmes, dice Pablo, en el Señor. Nos habla de permanecer allí. Nos habla también de no dejarnos mover.
No se muevan, permanezcan en ese lugar. Pablo aquí nos está diciendo: hermanos filipenses, hermanos del Lipco, no se dejen mover de las cosas del Señor. No dejen que los falsos los muevan en su manera de pensar. Permanezcan en la posición en la que Cristo los ha hecho libres. Permanezcan en un lugar donde haya sana doctrina. Algunos hermanitos no permanecen firmes, se han dejado mover por otros que solamente pervierten el evangelio de Cristo. Algunos creyentes no han permanecido en la posición en la que Cristo los ha hecho libres. Siguen a todos atados a muchos rituales y ceremonias de hombres. Otros no permanecen en un lugar, andan de iglesia en iglesia en iglesia, que parecen chapulines. Andan buscando al pastor ungido de Jehová, buscando los milagros, las bendiciones del pastor. Te quito tu cash. Eso no es bueno, no es sano. ¿Usted conoce a algún cristiano o cristiana que ya fue como a 3, 4 iglesias y todas son casas de oración? Eso no es bueno, no es sano. No es sano. Dios nunca va a hacer nada en tu vida de esa manera. El mover en otra casa de oración puede ser diferente, es la misma doctrina, pero el mover allá es diferente. Allá pueden tener el pastor, Dios le puso una visión para la adoración, la alabanza, el evangelismo, pero acá el Señor puede ser simplemente para levantar maestros, misioneros. Puede tener una carga diferente. Sí, todas son la misma en doctrina. Deberíamos, ¿verdad? Pero en llamado puede ser diferente. Pero ahí andan unos cristianos aquí y allá. Yo les digo, Dios no te puede usar así. Primero, nadie te conoce. Segundo, tu testimonio pues no va a ser firme. Porque andas aquí y andas allá. Dios no va a usar a nadie. En una iglesia donde usan a las personas, son iglesias que son de allí, que la gente conoce su testimonio, su vida. En Hechos capítulo 6 dice que escogieron a 6 varones. ¿Por qué los escogieron? Necesitaban tener 3 cualidades: nacidos de nuevo, llenos de sabiduría, ¿y qué más? Y buen testimonio. ¿Sí o no? Entonces esas cosas se tienen que ver. ¿Y cómo las voy a ver si andan de chapulines? No. Pero la palabra es la palabra, te pueden decir. Adoro a Dios allá y hasta en mi casa lo adoro. No es el orden. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, necesitas tener un tutor, alguien que te esté corrigiendo, que te esté enseñando. ¿A poco el niño puede hacer lo que quiere? Tu hijo. ¿A poco tu hijo anda de casa en casa? Yo no le hago caso, nomás a mi papá. Pues váyase con su papá. Pablo nos exhorta a que permanezcamos firmes en el Señor, en las verdades del evangelio. Permanezcan en las verdades. No anden para allá y para acá. No dejen que nadie los mueva. Manténganse firmes. Filipenses 4:2. Pablo les dice aquí: ruego a Evodia, más bien doña Elodia. Dice: y a Santique, que sientan lo mismo en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Estos dos van de la mano, el versículo 2 y el 3. En otras palabras, Pablo le dice: te suplico. ¿A quién le está pidiendo esta súplica? A Evodia y a Santique. Que se pusieran de acuerdo como hermanitas en el Señor.
Y a ti, dice, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes para que se reconcilien. Pues las dos hermanitas, dice, lucharon conmigo. Ahí a mi lado, ahí estaban, luchando, combatiendo, dice, en el evangelio. La hermana Evodia y la hermanita Santique tuvieron una disputa, una discusión, y fue grave, fue algo duro. Si no, Pablo no lo mencionaría, ¿sí? Y para que esto no causara división en la iglesia entre los hermanos, Pablo le pide al fiel compañero, que para mí pudo haber sido el pastor o el líder de esa iglesia, ¿sí? Más tarde, el pastor de esta iglesia, era Efesios. Timoteo llegó a ser el pastor de Efesios, no Filipenses. Entonces Pablo aquí le pidió a este fiel compañero, líder o pastor, ¿verdad?, que interviniera, que las ayudara a estas dos hermanitas para que se pusieran de acuerdo en el Señor. Yo me acuerdo, yo me puedo imaginar, pudo haber sido por problemas de dinero o problemas de ¿por qué miras a mi esposo?, ¿verdad? O qué sé yo, a lo mejor sería, no, que mis tamales están más buenos que los tuyos, qué sé yo, el pozole, a Pablo le gusta más mi pozole que el tuyo, el mío es pozole chilango y el tuyo no, qué sé yo. Pero fue algo que se agarraron ahí las hermanas. Y esto, dice Pablo, antes de que cause división, problemas en la iglesia, ayúdales, interviene, porque ellas lucharon conmigo y le dolía en su corazón, porque eran buenas cristianas y tenían esta indiferencia. Va a haber indiferencias en las iglesias, va a haber indiferencias en tu familia, va a haber indiferencias en el ministerio. De que las vamos a ver, las vamos a ver, pero siempre se necesita alguien maduro, alguien sabio, alguien prudente, para que entre y no se ponga del lado de la hermana o del otra. No, alguien que esté allí para enseñar la palabra de Dios, ¿sí o no? Estas hermanitas eran muy apreciadas por Pablo. Las dos habían participado con él en la predicación del evangelio. Las dos habían participado quizás en los maltratos de la gente. Quizás hasta padecieron algunas necesidades por andar con Pablo anunciando la palabra de Dios. Quizás hasta las dos les dieron una correteada. Pablo dice que las dos habían combatido con él, o sea, luchando, o sea, predicando. Y cuando habla de combate, habla de que pudieron haber pasado por cosas muy difíciles. Ya ve que en aquellos tiempos no solamente eran los judaizantes, sino también eran la gente del mundo, y también eran los romanos que estaban en contra del evangelio. Era una cultura que chocaba con los romanos, con la decencia, la santidad, chocaba con la manera de los romanos de vivir. Pablo dice, no, estas hermanas las aprecio tanto, estuvieron conmigo. Esto nos dice, mis hermanos, que las hermanas llegaron a tener algún ministerio dentro de las iglesias. Yo en las iglesias que Dios me ha dado para ahí pastorear, hay hermanas en el ministerio y son muy apreciadas. Sus opiniones son siempre aceptables. Siempre, nunca rechazo a las hermanas. Yo estoy de los que entienden la palabra de Dios y sé que Dios escogió varones para llevar la obra del ministerio. Pero en la historia podemos ver que mujeres llegaron a tener también, mis hermanos, ese puesto. Son muy pocas, pero llegaron a tenerlo. En la segunda carta de Juan, le dice a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? Dice, he visto a algunos de tus hijos que andan conforme a la verdad.
Esta señora era la encargada de la iglesia y tenía hijos. ¿Cuáles hijos? ¿De carne y hueso? Eran hijos espirituales o hijos en la carne, sea lo que sea, mis hermanos, andaban en las verdades, porque ella las había enseñado. Porque sí hay lugares y personas que dicen que la mujer no puede pastorear una iglesia. Yo no soy Dios para decir que no. Y nadie tiene derecho. En la historia de la iglesia primitiva, en la Biblia lo encontramos, que había mujeres que tenían ministerios. Y aquí vemos a Santique y a doña Elodia. Tenían un ministerio con Pablo. No nomás crea usted que andaban ahí evangelizando de misioneras. Pudieron tener el ministerio de la cocina, qué sé yo. A lo mejor por ahí vino la bronca, que a ti se te queman las tortillas, a mí no, qué sé yo. A ti se te quema el arroz y no digo nada. Eran bien apreciadas por Pablo. Por eso Pablo le pide aquí a su compañero fiel que las ayudara para que fueran a la palabra de Dios y que se sometieran al Señor, que arreglaran sus indiferencias, que se pusieran de acuerdo. El no hacerlo podía traer mal testimonio a la iglesia. ¿Sí o no trae mal testimonio? Viene un creyente y luego la mira a las dos hermanas allá en la esquina. No, pero tú y luego los hijos de esta acá detrás de ella y el esposo. Y usted que se mete, hermano, no se meta, déjelas. Si se quieren dar allá un jalón de tubos y de greñas y romperse la media, déjelas. Va a traer madurez. ¿Edad? Va a traer mal testimonio a los recién que están llegando. Trae un mal testimonio a la iglesia. Y no solamente trae mal testimonio, sino que puede traer también mucha división entre los hermanos. Si no es Dios, ni conteste. Amén. La división entre hermanos siempre trae separación, mis hermanos, familias, y esto crea un serio problema en las iglesias. Dije así porque sé que no es Dios. Amén. Algunas iglesias, mis hermanos, escúchenme, han sido divididas, separadas por indiferencias entre algunos hermanitos. Y se requiere uno que sea sabio, maduro, para poder ayudar. Siempre que hay problemas en las iglesias, siempre los hijos de la mamá, por más mal que esté, o la hija, ¿usted cree que no la van a defender? Claro, sin sabiduría y sin entendimiento. ¿Usted cree que le va a decir el esposo y la hija, mamá, la equivocada eres tú ahí enfrente? No, le puede decir en casa, pero casi suele suceder muy poco. Mamá, la regaste, andabas toda en la carne, tiraste todos los frutos, mamá, estás mal, ubícate, yo soy tu madre. Casi no sucede eso, pero sí puede y debe, si está mal. O la hija, hija, estás mal, se te vieron los cuernos por toda la plática. ¿Cuáles cuernos? Pues mira nada más tu manera de hablar. Entonces se necesita alguien maduro, alguien sabio, ¿sí o no? Primera de Corintios 6, versículo 1 al 5. Primera de Corintios 6, del 1 al 5. Ahí Pablo le habló a los corintios de los pleitos ante los jueces incrédulos. No lo voy a leer los 5. Algunos creyentes ahí, mis hermanos, del 1 al 5, algunos creyentes estaban teniendo indiferencia entre ellos y algunos estaban llevando a sus hermanos cristianos a la corte delante de los jueces incrédulos para arreglar sus indiferencias. Y Pablo les dice ahí en el versículo 5, dice, para vergüenza de ustedes se los digo, para avergonzarlos, debería de darles vergüenza, corintios. Dice, pues que no hay entre ustedes uno sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí la palabra juzgar viene una palabra griega, crino, con K de kilo, crino.
Yo sé que usted ha escuchado: hermano, hermana, no juzguéis para que no seas juzgada, ¿verdad? Pregunto, ¿podemos nosotros los cristianos juzgar a los hermanos? A algunos los miro medio, no, sí. Mire, sí podemos y sí debemos, pero primero hay que estudiar qué significa la palabra juzgar. La palabra juzgar, crino, significa ser jueces. Ser jueces para decidir, para determinar, para resolver. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión? ¿No más 2? ¿Y usted, hermana? No, dice. Bueno, ahí ¿quién es el que toma la decisión? El juez. ¿Sí o no? Y él está ¿qué? Decidiendo. Él va a hacer una decisión conforme a tu caso, tu situación. ¿Sí o no? Nosotros, mis hermanos, podemos juzgar, no podemos condenar, porque también significa condenar. Eso le corresponde ¿a quién? A Jesús, al Señor. Yo no puedo condenar a nadie. ¿Quién soy yo para condenar? Pablo mismo dijo, y esto que ustedes han hecho, dice, es de condenar. Pero dice, es de condenar. No dijo, yo condeno. Hay que leer bien. Fue cuando aquel joven en 1 Corintios 5 se metió con su madrastra. Dijo, esto, dice, ni se oye entre los incrédulos. Este hecho, dice, es de condenar. Pero no estaba diciendo, yo lo condeno a ese. Es más, simplemente lo excomulgaron. Y después de un tiempo dijo, ya no la rieguen. En la segunda carta de Corintios dice, mírenlo, ya está bien quebrantado, está bien triste, ya déjenlo que vuelva. Entonces no estaba hablando de condenar. Él dijo, era un hecho, un acto de condenar, pero no que él lo iba a condenar. Eso le pertenece al Señor. Entonces la palabra aquí, crino, significa eso: determinar, resolver, hacer una decisión. Hermano, usted está mal. Cuando alguien en el ministerio la riega y fue algo así grave, entonces yo voy con él y digo, hermano, siéntate por un tiempo. Estoy ¿qué? Juzgando. Estoy haciendo una decisión porque causó daño, ofendió a Dios, ofendió a los hermanos. Si fue adulterio, fue fornicación, haga lo que haya sido, lo voy a condenar, lo voy a sacar de la iglesia. No, cada caso es diferente. Ahora, si anduvo con 3, 4, 5, entonces sí, órale, sáquese, ¿sí o no? Porque ahí ya es excomulgarlo. Pero cada caso es diferente. Pero sea cual sea, debemos de decidir, determinar, resolver, buscar el bienestar de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Entonces tenemos que ayudar a los que tienen indiferencias en la iglesia. Tenemos que ayudarlos a resolver, mis hermanos, sus situaciones. ¿Con qué? ¿Cómo? Con las normas de Dios, que deberían de ser humildes y no siempre tienen que tener la razón, o siempre tienen que ganar. Ahí mismo en 1 Corintios 6, miren el versículo 7, dice, ya es una falta que tengan problemas entre ustedes. Estoy leyendo de otra versión. Dice, ¿por qué no sufren el ser ofendidos? A ver, si te ofendió, ¿sabes qué? Acéptalo. Está mal el que te ofendió, sí, pero súfrelo, aguántate, dáselo a Dios. Lo dice, continúa y dice, ¿por qué no sufres mejor el ser defraudados? Ok, te transió, ya déjaselo, no te quiere pagar. Dice que no y que no te va a pagar, pues ya qué, ¿le vas a pegar? ¿Lo vas a llevar a corte delante de los incrédulos? Dice, no, ni modo, aprende. Por eso antes de mis hermanos, nosotros de prestar dinero a la gente, debemos de, pastor, usted conoce a este, yo no lo conozco muy bien. Si ya lo conoces bien, bueno, es tu decisión.
no mía. Pero si no lo conoces bien, bueno, voy a pedirle un consejo al pastor, a ver si conoce a este hermanito o a esta hermanita, antes de que me metan en una bronca, porque a veces por hacer un bien terminas siendo el malo de la película. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Sí, ayudas y al último eres el malo. No, eres el malo cuando no aceptas el ser defraudado, porque te metiste al tú por tú. Dice Pablo, no hagan eso. Y es lo que se debe de hacer cuando haya indiferencias con los hermanos en las iglesias. Nosotros los cristianos entonces podemos juzgar asuntos de problemas entre los hermanos en la iglesia, pero debemos de ser sabios, debemos de conocer las normas de Dios y edificar a los hermanos y no ser partidarios de nadie. ¿Cuántos están de acuerdo? Podemos, mis hermanos. Mira, si te vas a meter, pero no es para edificar, ni te metas. Calladita te miras más bonita. Calladito te miras más bonita. Si no tienes nada bueno que decir, no le entres. Que lo que salga de tu boca sea de edificar. Que lo edifique al problema, la situación. ¿Sí o no? Por eso se requiere alguien sabio, alguien maduro. Así es de que si tienen un problema, nunca vayan con los hermanitos ahí recién llegados a la iglesia, o no vayas a los del mundo a pedir un consejo. No, busca a tu pastor, busca a alguien maduro. Vas con los del mundo, ¿qué crees que te van a decir? Dale un levantón. Yo conozco a alguien. ¿Qué es eso? Hombre, dale un pedacito de ti. Dile que tú eres un Rodríguez Rodríguez, que no sabe quién eres. Ay, no, mis hermanos. Filipenses 4:3, segunda parte, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Los judíos tenían conocimiento de este libro de la vida. ¿Sabía usted eso? Este libro de la vida, mis hermanos, contenía los nombres de todas las personas que habían de heredar la vida eterna en el cielo junto con el Señor Jesucristo. Los judíos sí tenían conocimiento de este libro, mis hermanos. Desde chiquitines, desde tiempos atrás, mis hermanos, ellos tenían conocimiento. Me parece que es Éxodos 32. No le puse el libro, nomás le puse 32. Pero me parece que sí es Éxodos 32. Dice, pero yo te ruego que los perdones. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Este es cuando Moisés, mis hermanos, bajó del monte y encontró a Aarón y a todo el pueblo de Israel adorando el becerro, idólatras. Entonces Moisés intercede por el pueblo. Le dice, no, Señor, dice, no los borres de la faz, porque el Señor se enojó. Quítate, Moisés, hazte un lado, porque ahorita le voy a unos zapes a este pueblo y lo voy a borrar de la faz de la tierra. Hazte un lado, Moisés. Y Moisés, no, Señor, no, perdónalos. Dice, y si no los perdonas, dice, de todo su corazón dolido, dice, pues quita mi nombre del libro de la vida. Fíjate, Moisés ya sabía de ese libro. Quita mi nombre de ese libro. Dice en el 33, y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este que raeré, o sea, borraré yo de mi libro, al que peque contra mí. Salmo 69:28. Salmo 69:28. Te lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, bórralos del libro de la vida y no los pongas en la lista de los justos. David sabía de este libro. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Hasta Danielito sabía, mis hermanos. Daniel 12:1, en la segunda parte, no la primera parte, la segunda dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro. Todos los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, seremos liberados, mis hermanos. ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De la ira de Dios. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda en el cielo. Dice, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es Juan, el amado, escribiendo esto. Juan, el apóstol. Él sabía también. Entonces, algunos hombres de Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento alcanzaron a entender que Dios escribiría los nombres de aquellos que creerían en el sacrificio de Cristo, y que sus nombres estarían en el libro de la vida, también conocido por el libro de los justos. Moisés, David, Daniel, Juan y muchos más habían recibido revelación de parte de Dios acerca de este libro, que mantenían los nombres de las personas justas, que por medio de la fe heredarían el reino de los cielos. La nación judía había sido instruida en este tema, en particularmente los fariseos y saduceos. Ellos creían que por su religiosidad sus nombres estarían en el libro de la vida. Creían que eran hombres justos solo por participar de las leyes ceremoniales y rituales, y nosotros sabemos que no es así, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. La palabra regocijar significa, en griego se pronuncia jairo, estar alegres, feliz, contentos. Pablo dice, estén alegres, estén contentos siempre. Y otra vez les digo, estén felices, alegres. ¿Por qué deberían de estar felices y alegres y contentos? Porque sus nombres, mis hermanos, estaban escritos en el libro de los justos, en el libro de la vida eterna. Por eso tú debes de estar ahorita gozoso, gozosa, alegre, contenta. Pero pastor, me quedan 20 años para vivir. Pues gózalos. Me quedan 5, a todos nos queda algo. Gózalo. Pero pastor, soy madre soltera y gózalo más. Ponte alegre, ponte contenta. Ay, pastor, yo nunca me he casado, me falta mi media mitad. Pues gózate. ¿Por qué? Si viene mañana Cristo, vida eterna. No vas a tener que soportar y aguantar al cocodrilo del marido. Be happy. Dice Pablo, ponte contento. Pastor, viera cómo yo padezco de esta enfermedad desde joven. Ponte contenta, ponte alegre. No, pastor, me es bien difícil. Me he gastado tanto dinero y viera cómo duele y sufre. Está bien, sí es cierto, no discutimos eso. Pero gózate, ponte contenta. No es para siempre. No es para siempre. El llanto puede durar en la noche, pero el gozo vendrá en la mañana, cuando aparezca en la nube el Hijo de Dios, junto con los ángeles, para llevarte por los siglos de los siglos. Gózate, ponte contenta que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pase lo que pase, mis hermanos, deberíamos de estar contentos, ¿sí o no? Lucas 10:20, mis hermanos, anótelo ahí. Lucas 10:20 dice, no se pongan felices, contentos de que los espíritus malignos se sujetan a ustedes, sino más bien pónganse felices, alegres, que sus nombres están escritos en los cielos. Eso sucedió un día que los discípulos volvieron. Dijeron, Señor, Señor, ¿qué crees?
Los demonios, dice, nos hacen los mandados, se someten y huyen de nosotros. Y bien contentos los discípulos. Y unos brincaban de gozo. Y dice Jesús: hermanos, hijos, espérense, pónganse contentos. No, está bien, pónganse contentos porque los demonios les obedecieron. Y ustedes pudieron obrar y Dios a través de ustedes sanó. Pero en verdad, pónganse más contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice el Señor, por eso deben de ponerse contentos. Sí, ya sé, hay poder en mi nombre, soy el Todopoderoso. Sí, yo sé que a donde ustedes vayan, yo voy a ir delante de ustedes. Ok, pero gócense que sus nombres ya están escritos. ¿Sí o no, mis hermanos? Palabras de Jesús, mis hermanos. Qué sabio, ¿no? No deberíamos estar felices, alegres por nuestros propios logros, mis hermanos. A veces nos ponemos bien contentos. Ay, ya en la universidad y todos hacen fiesta. Ese es un tipo de alegría y de gozo, sí. Pero ese no debe de ser tu mayor alegría ni tu mayor gozo. Ay, es que logré mis metas. Todas esas cosas son meramente humanas, terrenales. Esas cosas sí son importantes. No estoy diciendo que no lo son, mis hermanos, pero deberíamos de estar más alegres y felices, contentos, porque pase lo que pase en tu vida, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna, que estaremos con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:5. Que su gentileza sea conocida a todos los hombres. La palabra gentileza nos habla de ser amable, de ser suave, apacible, tranquilo, manso, no menso, manso, agradable, ubicado. Dice Pablo, que todos los hombres vean en ti, ¿qué está diciendo? El carácter de Cristo. Que te pareces al Señor en su carácter, en su forma de ser. La gentileza hoy en día está en peligro ya de extinción. Ya la gentileza no se ve en las personas. Cada uno busca lo propio, lo suyo, su propio bienestar. Algunos van en el camión sentados y ven a una señora mayor, adulta, de pie y se hacen como que están dormidos. Y otros voltean hacia la ventana, van así. Y la señora ahí parada, ¿da? O quizás una mujer embarazada y ahí está. Se hacen. Ya no hay gentileza. Ya no existe, mis hermanos. A algunos no se les puede decir nada, mis hermanos. O ni siquiera verlos porque luego quieren pleito. ¿Y tú qué me ves? Debemos de ser mansos, tranquilos, ¿sí o no? Debemos ser amables para con todas las personas. Sean cristianos o no, no debemos de expresar nuestros derechos personales. La gente hoy en día ya no quiere escuchar mucho acerca de Cristo, acerca del Evangelio, porque muchos han dado un mal ejemplo y lamentablemente piensan que todos somos iguales, pero nosotros sabemos que no es verdad. La gente hoy en día necesita ver la imagen de Cristo en nosotros, que seamos amables, suaves, pacientes, tranquilos, mansos con los demás. Quien quiera que sea, budista, romano, bautista, tú debes de ser gentil, que tu gentileza sea conocida. ¿A quién? Nomás a los de casa de oración, ¿verdad? No, es a todos. ¿Sí o no, mis hermanos? Es a todos. La gente, mis hermanos, quiere ver a Cristo en nosotros. Ya no quiere escuchar mucho. Ya hay muchas denominaciones. Ya hay muchos ministros en la cárcel por adulterio, por abuso de menores. Ya hay mucho de todo ese. Ya hay mucho daño, mis hermanos. Quieren ver que nosotros demostremos la imagen, el carácter de Cristo. Amén. Le vamos a dejar aquí, mis hermanos.